Hemos estado enseñando el significado de las parábolas de acuerdo en cómo Cristo los enseñó. We have been teaching the parables on how Christ had taught them. El significado de las parábolas de acuerdo a las escrituras hebreas, The significance of the parables according to the Hebrew scriptures, no de acuerdo a una doctrina o una religión, not a doctrine or a religion, pero de acuerdo a las escrituras hebreas. but according to the Hebrew scriptures. Hemos comenzado la semana pasada la parábola del buen samaritano We started last week of the parable of the Good Samaritan, y comienza en una conversación, y eso es muy importante, and it's important that it starts off with the conversation, y lo vamos a terminar otra vez trayendo eso a la memoria, and we're going to end it bringing that to memory. con quién Cristo está teniendo esta conversación. With who is Christ having this conversation Y él with? está teniendo esta conversación con un hombre de la Torá, And he's having this conversation of a man of Torah, un maestro de la Torá, a teacher of Torah, un experto de la Torá. an expert of Torah. Conoce las escrituras. He knows the scriptures. Y teniendo la conversación con Cristo, And having the conversation with Christ, salta una pregunta. a question comes out. Y la pregunta es And the question is, del maestro de la Torá from the teacher of Torah hacia Cristo. to Christ. Y le pregunta, And he asks him, ¿quién es mi prójimo? who is my neighbor? Y Cristo comienza a enseñarle al maestro de la Torá And Christ begins to teach the teacher of Torah la respuesta a su pregunta the answer to his question con la parábola del buen with the samaritano. parable of the Good Samaritan. Y comienza con los personajes de la parábola, And it starts off with the passages of the parable, de personas en las parábolas. of the people in the parable. Un hombre que es golpeado, A man that is beaten, lo roban they rob y lo him, dejan por muerto. and they leave him to die. Y luego Cristo presenta otros dos personajes, And then Christ presents two other people, que es un levita y un sacerdote. that is a Levite and a priest. Y hacen una acción que nos indica algo. And he makes an action that indicates something. Las personas hacen una acción que indican algo. The people make an action that indicates something. El sacerdote y el levita. The Levite and the priest. Cuando miran al hombre que está dejado por muerto, When they see the man that was left for dead, dice Cristo en la parábola dice que se alejan de él hasta se van al otro lado del camino. Christ says in the parable that they get away from him and go to the other side of the Eso es un road. detalle muy importante, That is a very important detail. porque una cosa es ignorar a alguien Because one thing is to ignore y somebody no ayudarlo, and not help them. y otra cosa es alejarse, And another thing is to get away from. porque ahora está hablando, nos enseña sus acciones, Because now it's speaking about them showing their actions. que no quieren ser contaminados. They didn't want to be contaminated. Y ahí es donde ellos And that is where they usan la escritura use the scripture para justificarse to justify themselves, de no ayudar a una persona, una alma en necesidad. to not help a person or a soul in need. Acuérdase de uno tocar sangre Remember that when one touches blood, o de que alguien tenga contacto con sangre, or when one is in contact with blood, no es pecado. it is not a sin. No es pecado cuando alguien viene a tener contacto con sangre. It is not a sin when somebody is in contact with blood. Pero en la palabra de Dios But in the Word of God, hay instrucciones there is de un instruction ritual de purificación of a ritual of purification que dura hasta 7 días. that lasts 7 days. Después de los 7 días, After 7 days, ahora esa persona puede regresar now that person can return a las funciones o a sus responsabilidades. to their responsibilities or to their functions. Estamos hablando del sacerdote We're speaking of the priest y el levita, and the Levite, porque los dos hombres because the two men, tienen una función dentro del templo. they have a function inside of the temple. Ellos para
Si ellos vienen en contacto con sangre, So if they come in contact with blood, ellos ya no pueden funcionar sus responsabilidades en el templo and now they can't do the responsibilities in the temple hasta que pasen el ritual de purificación. until the 7 days of the ritual purification happens. ¿Ok? Es como, yo estaba pensando en esto And I was thinking about this de la semana pasada cuando llegué a casa. last week whenever I got home. Es como si yo me doy un baño And it's like me, if I were to shower y luego salgo and then I leave, y luego miro a alguien que se le pochó la llanta. and then I see somebody with a flat tire. Ahora depende de mí, Now, depending on me, mi corazón, my heart, si le voy a ayudar a la persona o no. if I'm going to help the person or not. Uno de los pensamientos que puede venir One of the thoughts that can come to mind es que me acaba de bañar is I just showered, y si lo ayuda a esa and persona, if I help the person, me voy a ensuciar, I'm going to get dirty, voy a sudar, I'm going to voy a sweat, tener que regresar a la I'm going to casa have to go back y home bañarme otra and vez. shower again. Es una molesta para mí. It's a bother for me. Es lo que está sucediendo en esta And parábola. that's what's happening in this parable. Miran al hombre que está sangrado, dejado por muerto. They see the man that's bloody and left for Le dan dead, la vuelta and they go around porque hay him instrucciones because there's de que instructions se tienen que purificar that they have to be purified antes de seguir sus responsabilidades en el templo. before they go back to their responsibilities No es in que the es un temple. pecado, It's not that it's a sin. es que es una molestia para ellos. It was a bother to them. Hay escrituras There's scriptures que es molestia para las almas. that it's a bother to the souls, Y lo justifican and they justify it con otra escritura. with other scriptures. Por eso es muy importante That's why it's very important conocer la palabra. to know the word. Porque si solamente uno se agarra de una escritura, Because if only one grabs a hold of the scripture, le pueden dar un significado totalmente diferente a lo que significa. they can give a different significance, completely different of what it actually means. Uno de los versículos más mal usados One of the scriptures that is misused es Romanos 6:14. is Romans 6:14. Romanos 6:14 es un versículo mal usado. Romans 6:14 is a scripture that has been misused, Y como lo enseñan, and how they teach. ha sido tanto daño, It has done so much damage, porque en como lo enseñan, and how they teach it. lo enseñan en contra de la Torah. They teach it against Torah. Y es algo muy importante que yo hablaba con mi familia el otro día. And it's something important that I spoke to my family Y lo the other day, comparto con las personas que están escuchando. and I share it with the ones that are listening. Yo sé que yo no sé toda la Torah. I know that I do not know all of Torah. Soy un ministro de la Torah, sí. I'm a minister of Torah, Pero yes, todavía estoy aprendiendo. but I'm still learning. Pero una cosa estoy muy seguro, But one thing that I am very sure of, que nunca voy a hablar en contra de la that Torah. I will never speak against Torah. Eso es algo muy peligroso. That is very dangerous. Cuando alguien habla en contra de la When Torah. somebody speaks against Torah. Yo sé que para muchos no es algo extraño, I know for many it's something strange, pero no debe de hablar en contra de algo but you shouldn't speak against something que uno no entiende. that you do not understand. Porque cuando uno comienza a entender, Because when you begin to understand, Cristo derramó su sangre Christ shed his blood porque personas estaban en contra de la Torah. because people were against Torah. Y Él derramó su And sangre he shed his blood para que las almas vinieran a regresar, a alinearse a la Torah. so that the souls can come and be in alignment with Torah. Eso es algo muy importante de entender. That is something very important to understand. Pero Romanos 6:14 dice, porque ya no estamos bajo la ley, But Romans 6:14 says that we are no longer under the law. porque estamos bajo la gracia. We are under grace. Y eso es muy cierto. And that's very true. Ya no estamos bajo la ley del pecado. We are no longer under the law of sin. Cuando uno recibe a Cristo, When one receives Christ, ya no estamos bajo la ley de la condenación. we are no longer under the law of condemnation. Ya no estamos bajo la ley de la muerte. We're no longer under the law Eso of es death. muy cierto. That is very true. Yo digo, gloria a Dios, I say glory to God porque ya no estoy bajo la ley, because I'm no longer under the porque law. estoy bajo la gracia. Because I'm under grace now.
Pero esa escritura But that scripture no está hablando de la Torah. is not speaking of Torah. No está hablando de la ley de It's Dios. not speaking of the law of God. Amen. Y Cristo, And Christ, enseñando la parábola, he's sharing the parable. demuestra en cómo el mal uso de las escrituras He shows of the misuse of the scriptures. impide el cumplimiento de su palabra. It hinders the fulfillment of his word. Vamos a Deuteronomio capítulo 22, versículo 1. Deuteronomy 22, verse 1. Deuteronomio 22, comenzando en versículo 1. Deuteronomy 22, verse 1. Vamos a leer al versículo 3. We're going to read till 3. ¿Quién es el prójimo? Who is the neighbor? Dice así: And it reads, si vieres extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le vas a negar tu ayuda, lo volverás a tu hermano. You shall not see your brother's ox or his sheep going astray, and hide yourself from them. You shall certainly bring them back to your brother. Versículo 2, muy importante. Verse 2 is very important. Y si tu hermano no fuere tu vecino o no lo conocieres, lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y lo devolverás. And if your brother is not near you, or if you do not know him, then you shall bring it to your own house, and it shall remain with you until your brother seeks it. Then you shall restore it to him. ¿Ok? So hay rituales de purificación, So there's rituals of purification, pero también hay ordenanzas but there's also ordinances en cómo ayudar al prójimo, in how to help your neighbor, aún a alguien que no conoces. even somebody you don't know. Eso es una ordenanza, That is an ordinance. es un mandamiento. It's a commandment. Y el levita y el sacerdote conocen esta palabra, And the Levite and the priest know this word. pero ponen a un lado esta palabra But they put this word aside y se justifican and they justify themselves con el ritual de purificación. with a purification ritual. Amén. Así harás con su asno y harás también con su vestido, y lo mismo harás con toda cosa de tu hermano que se le perdiere, y tú la hieres, no podrás negarle, no le anegues negarle tu ayuda. You shall do this same with his donkey, and so shall you do this with his garment. With any lost things of your brothers, which he has lost and you have found, you shall do likewise. You must not hide yourself. So aquí estamos leyendo estas escrituras, So here we're reading the scriptures, y aquí dice tu hermano and here it says your brother ya que no conoces. and the one you don't know. No hace distinción en personas. There's no difference in the people. Si es hombre, If it's man, es mujer, woman, en niño, kid, anciano, elder, gentil, Gentile, judío, no Jew. dice nada de eso, Doesn't dice say- una persona. doesn't say any of that. It says a person. No hay división There is no division en la Torah. in Torah. No hay división en la Torah. There is no division in Torah. La única división que existe en la Torah The only division that exists in Torah es entre la verdad is between the truth y la mentira. and lie. Amen. Vamos a Levíticos 19:16. Leviticus 19:16. Otro mandamiento. Another commandment. Hay unos que no saben que este mandamiento está ahí, Some people don't know that this commandment is there porque unos de adrede lo hacen. Because some of them do it automáticamente. Y está en la Torah que no debemos de hacer esto, and it's in Torah that we should not do this. chismear. Gossip. Chisme. Un chisme es cuando uno habla de alguien
Gossip is when somebody speaks of someone sin saber si es verdad o no, without knowing if it's truth or not, o sin saber la historia completa. or without knowing the complete story. Ganan un pedazo They grab a piece of y it, comienzan a inventar y conectar sus propias and opiniones. they begin to invent and gather their own opinions. Eso hace daño. That does damage. Y cuando hacemos eso, And whenever we do that, estamos demostrando we're showing algo en contra de la Torah. something against Torah. Porque la Torah es amar al prójimo como a sí mismo. Because Torah is love your neighbor like you love yourself. Acuérdate de los dos pilares. Remember of the two pillars. Amar a Dios Love God y amar al prójimo. and love your neighbor. En eso se cuelga todos los mandamientos de Dios. And in that is where all the commandments of God, La Torah. Torah. Amén. 16. 16. Dice, no andaréis chismeando entre tu pueblo. You shall not go about as a talebearer, a gossiper. Yeah. Y no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Adonai. Nor shall you take stand against the life of your neighbor. I am the Lord. You shall not take a stand against your neighbor. Eso significa That shows that, que no le debes de negarle ayuda. that you should not deny help. Otra vez. Once again, No andarás chismeando. you shall not be gossiping. Y no atentarás contra la vida de tu prójimo. Nor shall you take a stand against the life of your neighbor. En otras palabras, tienes que ayudar. In other words, you have to help. Cuando tú ayudas, Whenever you help, estás demostrando you are showing, que tienes mi amor en ti. you are demonstrating that you have my love in you. Cuando nosotros ayudamos a otra persona, Whenever we help somebody else, estamos demostrando el amor de Dios que está entre are nosotros. demonstrating the love of God that is within us. Levíticos 18:5. Leviticus 18:5. Estos son escrituras que el levita y el sacerdote conocen. These are the scriptures that the Levite and the priest know. Ellos no enseñaron misericordia. They didn't teach mercy. Ellos no demostraron compasión. They didn't demonstrate compassion. Al contrario, It was the opposite. ellos no ayudaron They didn't help, y no le pusieron atención. and they weren't paying attention. Levíticos 18:5 dice: Leviticus 18:5. Por tanto, guardéis mis estatutos, mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo, Adonai. You shall therefore keep my statutes and my judgments, which if a man does, he shall live by them. I am the Lord. Live by them, vivirá en ellos. Cristo, cuando Él enseña, When Christ teaches, estaba hablando mi esposa con mi hija temprano, and my wife was speaking to my daughter earlier, y ellos estaban hablando sobre lo que Cristo habla en otra ocasión. and they were speaking about what Christ speaks of in a different Y cuando occasion. Cristo habla, And when Christ speaks, si ponemos atención, if we pay attention, Él está repitiendo he is repeating lo que Él ya dijo. what he had already said. Mira lo que dice aquí. Look what it says here. Por tanto, guardé mis estatutos, mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. You shall therefore keep my statutes, my judgment, which if a man does, he shall live by them. Yo, Adonai. I am the Lord. Y Cristo en las cartas apostólicas And Christ in the apostolic letters, dice, aquel que habita en mí he says, those who abide in me, y yo habito en ellos, and I abide in them, ahí va a haber vida there will be y life, va a producir and fruto, they will produce fruit, el amor de Dios, the love of y va a God, demostrar el amor a Dios a los demás. and they will demonstrate the love of God to somebody else. Cuando Cristo habla de eso, When Christ speaks of this, está hablando de Levíticos 18:5. he's speaking of Leviticus 18:5. La Torah Torah siempre va a demostrar ayuda al necesitado. it will always demonstrate Help to the one in need. Y Yeshua, Cristo, enfatiza esto. En Yeshua Christ, he emphasizes this. Cuando Él comienza a sanar en el día del Shabbat. When he begins to heal in the day of Sabbath. Acuérdase remember que la religión tiene sus leyes that religion has their laws
y la Torah y Dios tiene sus leyes. and Torah and God has their law. Y cuando las escrituras a veces hablan de la ley, And when the scriptures sometimes speak of the law, tenemos que tener esto en mente, we have to have this in mind, que a veces está hablando de la ley de la religión. that sometimes it's speaking of the religious law. Existía una religión en los tiempos de Cristo, There was a religion that existed in the times of Christ, el judaísmo, Judaism, y era algo fuerte en esta región. and it was something very strong in that region. Y ellos imponían ordenanzas y leyes sobre las almas And they would place ordinance and religions over the souls que iban más allá that were to the o que iba en extreme, contra de lo que la Torah ya tenía escrito. or that was against what was written already in Torah. Ellos pensando que estaban ayudando a Dios, They were thinking they were helping God, y Dios no necesita nuestra ayuda. and God does not need our Dios no help. necesita que alguien le añade a su palabra, God does not need anybody to add on to His word. y Dios tampoco necesita que le quites de su palabra. And God doesn't need somebody to take away from His word. Ruinamos lo que ruinamos la voluntad de Dios cuando hacemos eso. We ruin the will of God whenever we do that. Mira lo que Cristo dice cuando Él ministra, cuando Él sana en el día de Shabbat. Look what Christ says whenever He ministers, when He heals on the day of Sabbath. Marcos capítulo 3, versículo 4. Mark 3, verse 4. Vamos a leer del 4 al 6. We're going to read 4 to 6. La religión tenía leyes Religion had their laws que uno no podía sanar en el día de Shabbat. that somebody cannot heal on the day of Sabbath. Solamente si la persona, solamente si se trataba de vida o de muerte. Only if it was life or death situation. Pero si está ciego, But if he's blind, se permanece ciego then he will remain blind hasta el domingo. until Sunday. En otro día lo puedes sanar, menos en Shabbat. You can heal him any other day, but not on Sabbath. ¿Y quién dijo? ¿Quién? Híjole. ¿A quién se le ocurrió? Who decided de que en Shabbat o que la voluntad de Dios That on Shabbat, or the will of God, era trabajo? it was work. Es como diciendo adorar a Dios es trabajo, That's like saying worshiping God is work. porque levantas la mano porque es trabajo. Because you lift up your hand, it's work. Nos reímos, pero así no tan estrictos eran esta religión. We laugh, but that's how strict this religion was. No podías escupir You couldn't spit porque es regando la tierra. because you're ruining the dirt. You were watering the dirt. And that was work. Y eso era trabajo. Y les dijo, versículo 4, Verse 4. y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Then he said to them, is it lawful on the Sabbath to do good or to do evil, to save life or to kill? Mira la pregunta. Look at the question. ¿Es lícito? Is it lawful? Él está diciendo, les está preguntando, ¿está en la Torah? He's asking, is it in Torah? ¿Qué es lo que dice la Torah? What is it that Torah says? De que debemos de hacer en el día de Shabbat. That what we should do on day of Sabbath? ¿Ser lo bueno Do what's good o ser lo malo? or do what's evil? ¿Dar vida Give life o quitar vida? or kill? ¿Qué dice la Torah? What does Torah say? Y mira sus acciones. And look at their actions. Silence. They kept silent. Silencio. They were silent. No saben cómo responder. They don't know how to respond.
Porque la religión le está diciendo otra cosa. Because religion is telling them something else. Pero la Torah, But Torah, cuando alguien dice, ¿qué dice la Torah? when somebody says, what does Torah say? No lo que dice tu religión, Not what your religion no lo says. que dice tu pastor. Not what your pastor ¿Qué says. dice la palabra de Dios? What does the word of God say? Y ellos se quedaron sin palabras. And they were without words. Entonces, versículo 5. Verse 5. Entonces mirándolos de alrededor con enojo. And when he had Wait looked a minute. around at them with anger, Christ was angry. ¿Qué dice la palabra? what does the word say? No es pecado enojarse, It's not a sin to be angry, pero no peques en tu enojo. but do not sin in your anger. Cristo se enojó Christ was angry porque están arruinando la voluntad de Dios. because they're ruining the will of God. Dejan una persona sufriendo They left a person to suffer porque es en contra de la ley de ellos, because it's against their law, no la ley de Dios. not the law of God. Mirándolos de alrededor, enojo extricido por la dureza de sus corazones. Ahí, coge. And when he had looked around at them with anger, being grieved by the hardness of their heart. Hardness, endurecido de sus corazones. Están sirviendo en el templo, They're serving in the temple, pero con corazón duro. but with the hardened heart. ¿Qué es lo que hace el corazón duro? What is it? What does a hardened heart do? ¿Qué hizo que los corazones de estos hombres estuvieran duros? What caused for the hearts of these men to be hardened? La religión, Religion. la creencia que habían sido enseñados. The belief that was taught to them. Endureció su corazón, It hardened their hearts, que no podían mirar la verdad de las escrituras. that they could not see the truth of the scriptures. Pregunta, ¿sucede esto el día de hoy? Question, does this happen today? Que muchos tienen sus corazones endurecidos That many have hardened hearts en contra de la palabra de Dios against the word of God por una enseñanza que se les impuso sobre de ellos. for a teaching that was placed upon them. Y le dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano fue restaurada sana. And he said to the man, stretch out your hand. And he stretched it out, and his hand was restored as whole as the other. Pero mira la acción. Mira la acción de las personas. But look at the action of these people. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Then the Pharisees went out and immediately plotted with the Herodians against him, how they might destroy him. Destruirlo. Destroy him. Acaba de él cumplir la verdad de la palabra. He just fulfilled the truth of the word. Trajo restauración a una alma. He brought restoration to a soul. Y todavía buscan para destruirlo. And they're still looking to destroy him. Hizo el bien. He did what was good. No hizo nada en contra de la palabra de Dios. He didn't do anything against the will of God. Hizo algo en contra de sus creencias, He did something against their beliefs, pero no en contra de la palabra de but Dios. not against the word of God. Y nos vamos a topar con eso, mis hermanos. And we're going to come against that. Que vamos a estar en la palabra de Dios. That when we're going to be in the word of Y hay God, muchos que van a tener corazones endurecidos and there's many that's going to have hardened hearts por las enseñanzas que ellos han recibido. because of the teachings that they have received. Y van a intentar, van a buscar manera And they're going to try and find a way para destruirnos. to destroy us. Así como intentaron con Daniel. Just how they tried with Pero Daniel. así como Daniel, But like él se Daniel, paró firme en la palabra. he stood firm on the Él siguió word. orando. He continued to pray. Él no comenzó a orar cuando se metió en problemas. He didn't pray when he was in Él problems. ya tenía una vida de He oración. already had a prayer life. Y vinieron en contra de él And they came against him en su
pacto con Dios in his covenant with God para destruirlo. to destroy him. La respuesta a esta pregunta The answer to this question, es obvio. it's obvious. Es lícito hacer lo bueno. It's lawful to do good. Es lícito de salvar vida. It's lawful to save a life. Y la religión, In religion, por estar aferrados a sus creencias, by holding on to their beliefs, intentan todavía destruir la verdad. They're still trying to destroy the truth. El levita, the Levite, el sacerdote, the priest, no se querían contaminar they did not want to get contaminated porque ellos tenían una responsabilidad because they had a responsibility en el templo. in the temple. De ellos manejaban los sacrificios. And they would take care of the sacrifices. Pero vamos al libro de Joseas capítulo 6, versículo 6. Let's go to Hosea 6:6. Esto es muy importante This is very important. y tenemos que explicar todo esto. And we need to explain all of this. Y dice así: porque misericordia quiero For I desire mercy y no sacrificio. and not sacrifice. Ahora la pregunta es, And now the question is, ¿qué está diciendo Dios aquí what is God saying por here el medio del profeta? through the prophet? ¿Que los sacrificios no son buenos? That the sacrifices are not good? Sí, sí son buenos, Yes, they're good. pero también se requiere misericordia. But mercy is also required. Entonces, So then, ¿qué es el punto aquí? what is the point ¿Qué es here? la fundación What is en the cual found- nosotros estamos tratando aquí? What is the foundation that we're trying here? El corazón del hombre. It's the heart of man. El corazón del hombre. The heart of man. Cristo dice en las cartas apostólicas: Christ says in the apostolic letters, en vano me adoran. you worship me in vain. De labios me adoran, They worship me through their mouths, pero su corazón but their hearts lejos de mí está. are far from me. Y yo prefiero And I prefer un corazón sincero a sincere heart que una adoración than a worship, falsa. a false worship. Y es lo que está diciendo aquí. And that's what it's saying here. Porque yo prefiero misericordia Because I prefer mercy que sacrificio. than sacrifice. El levita y el sacerdote The Levite and the priest, estaban más interesados they were more en el interested sacrificio de los templos in the sacrifice of the temple que la alma que se encontraba en necesidad. than the soul that was in Y need. Dios dice: And God said, yo prefiero que ayudes al hombre, I prefer you help that man, que demuestra el corazón, el amor mío hacia él. so you can show my love to them. Porque misericordia quiero For I desire mercy y no sacrificio. and not sacrifice, Y conocimiento de Adonai and the knowledge of God más que holocaustos. more than burnt offerings. El profeta Isaías también habla de esto. Prophet Isaiah also speaks of Y this. esto es muy interesante And this is very interesting porque se encuentran muchas almas because many souls are found, y eso es algo triste de reconocer, and that's something sad to know, porque vamos a lo que el profeta Oseas escribe aquí. because Prophet Hosea writes here. Cristo también lo menciona. Christ also mentions De it. labios me adoran, They worship me with their mouths, pero su corazón lejos de mí. but their hearts are far from me. Dios habló eso ya en Isaías. God has spoke this in Isaiah. Vamos a Isaías capítulo 1, Let's go to Isaiah chapter 1, versículo 13. verse 13.
Acuérdase lo que Cristo habla en las cartas apostólicas. Remember what Christ speaks in the apostolic Él letters. ya lo habló en la Torah He had already o con los spoke profetas. that in the Torah or with the prophets. Por eso la religión se enojaba con Cristo, That's why religion would get angry with Christ, con Yeshua. with Yeshua. Porque cuando él hablaba, Because when he would speak, ellos conocían los libros de los profetas. they knew the books of the Y prophets. cuando Cristo hablaba, And when Christ would speak, ellos sabían they knew que se estaba declarando Dios, that he was declaring himself God. Mira lo que dice Isaías 1, versículo 13. Isaiah 1:13. Dios hablando por medio del profeta. God speaking through the prophet. Dice, no me traigas más vana ofrenda. It says, bring no more futile sacrifices. Y el incenso me es abominación. Incense is an abomination to me. Luna nueva y día de reposo. The new moons, the Sabbaths, El invocar asambleas, and the calling of assemblies, no lo puedo sufrir. I cannot endure. Son iniquidad Iniquity vuestras fiestas solemnes. and the sacred meeting. Si uno sigue leyendo, If one continues to read, la condición que Dios le está diciendo a Israel esto, the condition that God is speaking to Israel, la razón que Dios le está diciendo esto a Israel, the reason why God is saying this to Israel es porque sus corazones no están alineados a la voluntad de Él. is because their hearts are not aligned to His will. Están festejando fiestas, They're celebrating feasts, pero todavía en pecado. but they're still in sin. Están guardando el Shabbat, They're keeping the Sabbath, pero todavía en pecado. but they're still in sin. Y Dios dice, And God says, guardando el Shabbat, when you keep the Sabbath, celebrando las fiestas, celebrating the feast, es en vano it's in vain. cuando tu corazón no está entregado a mí. Whenever your heart is not surrendered to So me. no hagas sacrificios. So do no more sacrifices. Yo prefiero misericordia. I prefer mercy. Yo prefiero un corazón de compasión. I prefer a heart of Yo prefiero un compassion. corazón entregado. I prefer a surrendered heart. Y cuando eso sucede, And whenever that happens, todo lo que haces everything that you do, va a tener significado. it will have meaning. Por eso Cristo That's why Christ, va a decir un día, He will say one day, apartados de mí, depart from me. no os conozco. I never knew you. Y van a contestar, pero hicimos esto. And they're going to respond, but we did this and that. Pero todavía en pecado. But they were still in sin. So Dios rechaza sacrificios. So God does reject sacrifices. Cristo, Dios sí rechaza adoración. Christ does reject Worship. In vain you worship me. En vano me adoran. Eso nos está diciendo que no lo está recibiendo. That is telling us that He is not receiving it Porque el corazón lejos de mí está. because their hearts are far from me. Él murió por nuestros corazones para que sean entregados a Él. He died so that our hearts would be surrendered to Him. Él dice, abominable es And He says it's an abomination cuando no hay transformación interior, when there is no interior transformation, cuando no hay transformación de corazón. when there is no transformation of heart. Lo que hacemos para Él What we do for Him va a ser en vano. will be in vain. Tiene que ver un corazón entregado. There has to be a surrendered heart. Tiene que ver un corazón transformado. There has to be a transformed heart. Que no nomás obedecemos cuando nos miren, Not only obey when they see us, pero obedecer aún en nuestra soledad. but even obey when we're alone. La religión moderna Modern religion rechaza la rejects Torah. Torah. Ponen enfrente de la Torah
They put in front of Torah sus creencias, their beliefs, sus opiniones, their opinions, sus pastores favoritos their favorite pastors, y enseñanzas que no son fundadas en la Torah de Dios. and teachings that are not founded in Torah. Cristo Christ siempre enseñó Torah always taught Torah, y siempre habló la verdad. and he always spoke the truth. El cumplimiento de la Torah The fulfillment of Torah es demostrando el amor hacia Dios is demonstrating the love to God y demostrando amor al prójimo. and demonstrating the love to the neighbor. Vamos al libro de Mica, capítulo 6, Micah chapter 6, comenzando el versículo 6. starting in verse 6. Es que te vas a dar cuenta, Because you're going to realize entre más palabras de Dios conoces, the more word of God that you know, más necesidad vas a mirar en el mundo. you're going to see more need in the world. Mica 6, comenzando el versículo 6. Micah 6, starting in verse 6. ¿Con qué me presentaré ante Adonai y daré a Elohim Altísimo? With what shall I come before the Lord and bow myself before the high God? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. Shall I come before him with burnt offerings, with calves a year old? ¿Se agradará Adonai de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Will the Lord be pleased with thousands of rams, 10,000 rivers of oil? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis extrañas por el pecado de mi alma. Shall I give my firstborn for my transgression, the fruit of my body for the sin of my soul? Son preguntas. These are questions. Mira lo que dice el versículo 8. Look what verse 8 says. Oh hombre, Oh man, él te ha declarado lo que es bueno. he has shown you what is good. Se está refiriendo a la Torah. He is referring to Torah. Él te ha declarado lo que es bueno. He has shown you what is good. La Torah nos enseña lo que es bueno. Torah will teach us what is good. Y que pide Adonai de ti. And what does the Lord require of you? Solamente hacer justicia But to do justly, y amar, to love, misericordia mercy, y humillarte ante Adonai. and to walk humbly with your God. Esto lo tenemos que enseñar, mis hermanos. This, we have to teach it. Que Dios ha entregado su palabra, That God has given His word, su Torah, His Torah, para demostrar su voluntad, to demonstrate His will, para demostrar justicia, to demonstrate justice, justice, amor, love, misericordia, mercy, y así caminamos humildes delante de Dios. and to walk humbly with God. Esto se encuentra en el Tanakh. This is found in the Tanakh. Los rituales de purificación son importantes, sí, The purification rituals are important, yes, pero nunca, but never, nunca never fueron intentados o fueron puestos they were never intended or placed para no ayudar al prójimo. to not help the neighbor, your neighbor. Los rituales de purificación The purification rituals, nunca fueron puestos they were never placed para no ayudar al prójimo. to not help your neighbor. Fueron puestos They were placed
para mantener el templo limpio, to keep the temple clean, pero nunca but never de no ayudar al prójimo. to not help your neighbor. Es mejor ayudar al prójimo, It's better to help your neighbor, purificarnos purify us, y seguir la obra. and continue the work. Pero ellos no lo hicieron así. But they didn't do it that way. La parábola del buen samaritano, The parable of the Good Samaritan, Cristo está denunciando la religión. Christ is denouncing their religion. Cristo siempre va a denunciar tradiciones del hombre, Christ will always denounce traditions of men que va en contra de su palabra. that goes against his word. El sacerdote y el levita no fallaron por ignorancia. The priest and the Levite did not fail because of ignorance. Ellos conocían la palabra. They knew the word. Y ahora la pregunta se le hace: And now the question is, ¿quién es mi prójimo? who is my neighbor? Muchos de nosotros fallamos Many of us fail por la interpretación incorrecta. for the incorrect interpretation. El levita y el sacerdote The Levite and the priest, representan they represent religiones religions que interpretan las escrituras incorrectas. that interpret the scriptures incorrectly. La enseñanza es clara. The teaching is clear. La vida es importante para Dios. Life is important to God. Ahora vamos a introducir al samaritano. Now let's introduce the Samaritan. El samaritano es un personaje muy importante The Samaritan is an important person, y vamos a mirar por qué. and we're going to see why. Vamos a Lucas capítulo 10, versículo 33, a la parábola. Let's go to the parable in the book of Luke 10:33. Acuérdase todo lo que hemos leído hasta este punto. Remember everything that we read up to this point, Porque la parábola va a hacer más sentido. because the parable will make more sense. Versículo 33. Verse 33. Pero un samaritano But a certain Samaritan que iba de camino vino cerca de él. Él no se alejó, él vino cerca de él as he journeyed came where he was, y viéndolo fue movido en misericordia. and when he saw him, he had compassion. Compasión, misericordia. ¿Qué dijo Dios que él prefiere? What did God say that he prefers Por medio del profeta Oseas, through prophet Hosea? misericordia Mercy, que sacrificios. then sacrifice. Y el samaritano And the Samaritan está demostrando misericordia. is demonstrating mercy. Y acercándose o viendo, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole su cabalgadura y llevó al mesón y cuidó de él. So he went to him and bandaged his wounds, pouring in oil and wine, and he set him on his own animal, brought him to an inn, and took care of him. Al otro día al partir sacó sus dinarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. And on the next day, when he departed, he took out 2 denarii, gave them to the innkeeper, and said to him, take care of him, and whatever more you spend, when I come again, I will repay you. Aquí también se encuentra una profecía mesiánica. Here is a messianic prophecy, Porque el que va a regresar, because the one that returns, el que va a regresar the one that's going to return, va a ser Cristo. is Christ. Y aquí el hombre And here, the man
que trajo vino that brought wine y aceite and oil y lo puso en cargo. and he He placed charge a una persona to a person que somos nosotros. that is us. El mundo está herido The world is wounded y necesita que nosotros entregamos el mensaje de la verdad and it needs for us to give the message of the truth hasta que Él regresa until he returns, y Él va a dar recompensa and he will give a reward por lo que nosotros hicimos. for what we did. Amén, pero vamos a seguir la enseñanza. So let's continue. ¿Por qué menciona a Cristo al samaritano? Why does Christ mention the Samaritan? Él pudiera mencionar a cualquier otra persona, He could have mentioned any other person, pero menciona samaritano con propósito. but he mentions the Samaritan with a purpose. Los samaritanos son descendientes de Israel, The Samaritan are Israel's descendants, del reino del norte, the kingdom of the north, de los tribus del reino de Israel. of the tribe of Ephraim. Pero ellos se mezclaron But then they got mixed up con las otras naciones, with other con nations, sus costumbres, with their customs, en adorar a los otros dioses. and worshiping other gods. Y es el personaje que Cristo usa. And this is the person that Christ uses. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 24. 2 Kings 17, verse 24. Aquí hay otro estudio. Here's Eso no es- another lesson. pero no vamos a meter. Si ustedes quieren estudiar, But we're not going to get into it. But if you want to study este pasaje. study this passage. Porque cuando Cristo se encuentra con la samaritana, Because when Christ is with the Samaritan woman, ¿cuántos conocen esa historia? how many of you know that story? ¿Cuántos esposos tenía o tuvo esa mujer? How many husbands did that woman have? 5. 5. 5. Ok. Esto es increíble. This is incredible. Y trajo el rey de Asiria. Ok, déjame hago una pausa aquí. Let's do a pause right here. Asiria Assyria, se llevó el reino del norte en cautividad. they took the kingdom of the north into captivity. Pero Asiria no solamente se llevó a Israel en cautividad, But Assyria did not only take Israel into captivity, se llevó a otras naciones en cautividad. they took other nations into Y captivity. se lo llevaron donde estaba Israel. And they took them where Israel was. Y ahí es como Israel comenzó a adaptar And that is where Israel began to adapt costumbres de otras naciones. customs of other nations. Porque ahora se encuentran, Because now you find todas estas naciones en un lugar. you find all these nations in one spot. Vamos a leerlo. Let's read it. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, 1, de Cutá, 2, de Abá, 3, de Amat, 4, y de Zafarín, 5. Then the king of Assyria brought people from Babylon, 1, Cutha, 2, Ava, 3, Hamath, 4, and from Seraphaim, 5. and placed them in the cities of. Oh, I haven't read that yet. Y los puso en la ciudad de Samaria. He placed them in the cities of Samaria. ¿Cuántos esposos tuvo la samaritana? How many husbands did the Samaritan woman have? 5. Y los puso en la ciudad de Samaria en lugar de los hijos de Israel. Y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. And he placed them in the cities of Samaria instead of the children of Israel. And they took possession of Samaria and dwelt in its cities. Y aquí es donde Israel, el reino del norte, comienzan a aceptar And here is where Israel, the kingdom of the north, where they begin to accept costumbres de otras naciones. customs of other nations. Y esa es la razón And that is the reason que el reino del sur that the kingdom of the south ahora comienzan a despreciar
And now they begin to despise el reino del norte. the kingdom of the north. Ahora hay división, Now there's division porque ellos se mezclaron because they got mixed up y nosotros todavía somos puros. and we are still pure. No estamos contaminados. We are not contaminated. Es lo que piensan. That's what they think. Pero nos damos cuenta que sí estaban contaminados. But then we realize that they were contaminated. So, los judíos consideraban a los samaritanos impuros. So the Jews considered the Samaritans as unpure, Impuros. Unclean. unclean. Ellos adoraban en otros montes, They worshipped in, other mountains, y ya no adoraban en Jerusalén. and they no longer worshipped in Jerusalem. Y aquí había una separación, And here there was a separation. había una confrontación, There was confrontation, y eso era evidente and that was evident en los tiempos de Cristo. in the times of Christ. Vamos a la historia de la samaritana. We're going to go to the story of the Samaritan woman. Juan capítulo 4, versículo 9. John chapter 4, verse 9. Aquí la mujer en su conversación con Cristo And here the woman with her conversation with nos Christ deja saber de la separación que existe. lets us know of the separation that exists. Y la mujer samaritana le dijo, And the woman of Samaria said to him, ¿cómo tú, siendo judío, how is it that you, being a Jew, me pides de beber que soy mujer samaritana? ask to drink from me, a Samaritan woman? Porque judíos For Jews y samaritanos and Samaritans no se tratan entre sí. have no dwellings with each other, no dealings with each other. No puedo creer que me estás hablando. I can't believe you're speaking to me. Eres un judío. You're a Jew. Yo soy samaritana. I'm a Samaritan Yo soy woman. mujer. I'm a woman. Y los judíos y los samaritanos no se la llevan bien. And the Jews and the Samaritans don't get along. Y aquí es donde la religión And here is where religion comienzan a hacer sus leyes. began to make their laws. Un parte de mi testimonio pronto. A real quick testimony, part of my testimony. Yo cometí un error. I made a mistake, Yo era sincero and I was sincere, y fui rechazado. and I was rejected. Y la orden que se le dio, And the order that was given, no le hablen a él. don't speak to him. Y yo miraba personas And I would see people que yo deseaba de hablar con ellos, that I desired to speak to them. que eran mis amigos, They were my friends, pero por la orden but because of the order, me daban la vuelta. they would turn their backs on Y me. me dolía, And it would hurt me porque yo deseaba comunicación. because I desired communication. Y Dios desea restauración, And God desires pero por restoration. la ley de los judíos, But because of the law of the Jews, ellos miraban a los samaritanos they would see the Samaritans como algo impuro. as something unclean. Lo trataban They would treat them como algo no humano, like something not human. Es por eso cuando Dios le demuestra la visión a Pedro. that's whenever God, That's why when God shows Peter the vision, le está diciendo a Pedro, He's telling Peter, estás tratando almas. Estás tratando almas. you are trying souls You are treating souls como tratas comida. like you treat food. Otra escritura malinterpretada. Another misinterpreted scripture. Esa visión se trata de almas.
That vision is talking about souls. Porque Pedro, Because Peter, fíjase muy bien, pay attention, él caminó con Cristo. he walked with Christ. Él era testigo de lo que Cristo hacía. He was a witness of what Christ would do. Pero en la visión But in the vision, nos damos cuenta we realize que la religión todavía existía en Pedro. that religion still existed in Porque Peter. todavía no hablaba con los Because gentiles. he still would not talk to the Hasta que Gentiles. Dios le dio la visión. Until God gave him the vision. Dijo, levántate y coma. He says, get up and eat. Pero yo no como And he says, but I don't eat nada impuro anything that is unclean y común. or common. Eso es otra indicación. That's another indication Que la Torah todavía es vigente. that the Torah is still vigilant. Porque el discípulo más cerca a Cristo se puede decir, Because we can say that the disciple that was closer to Christ, era Pedro. it was Y Peter. cuando Cristo That resucitó, when Christ resurrected, ¿cuántos días estuvo Cristo sobre la tierra how many days was Christ over the earth antes de ascender? before he ascended? 40. 40 days. ¿Qué no? En 40 días, And 40 days, ¿qué no podría Cristo decirle a Pedro? don't you think Christ would have told Peter, Hey, hey, ya puedes comer lo que quieras. now you can eat whatever you want? Pero no le dijo eso. You didn't say that. En la visión, In the vision, cuando Pedro despierta, when Peter wakes up, las escrituras dicen the scriptures say que él está pensando, meditando. that he's meditating, he's thinking, ¿Qué significa el sueño? what does the dream ¿O qué mean? significa la visión? Or what does the vision mean? Y cuando él está meditando en eso, And when he's meditating on it, toca la puerta. there's a knock at the door. ¿Cuántas veces tuvo Pedro la visión? How many times did Peter have the vision? 3. 3 times. Y cuando toca la puerta, And when they knock on the door, ¿cuántos hombres están en la puerta? how many men are at the door? 3. 3. Y son gentiles. And they are Gentiles. Y van a la casa de un gentil. And they go to the house of a Gentile. Y cuando llega a la casa del gentil, And when they get to the Gentile's house, Pablo o Pedro Peter habla de la ley judía. speaks of the Jewish law. Él dice, He says, cuando el gentil se postra delante de él, when the Gentile bows before him, lo levanta he picks him up. y le dice, levántate porque yo soy hombre como tú. He says, get up because I'm a man just like you. Dios me acaba de demostrar en una visión. God just finished showing me in a Tú vision. no eres impuro You are not de unclean la tradición, of the tradition. como la tradición me ha dicho. Like how tradition has La told ley me. judía The Jewish law me dice que un judío tells me that a Jew no debe de estar con un gentil. should not be around a Pero Gentile. Dios me lo reveló. But God revealed Y to ahora me. yo entro en tu casa Now I enter into your home. para que haya salvación en tu casa también. So that there can be salvation in your home also. De eso se trata la visión. That is what the vision is. Porque había ley Because there was a law que no podían hablar con gentiles o samaritanos. that the Jews could not speak with the Gentiles or the Samaritans. No podían tocar a un samaritano. They could not touch a No podían Samaritan. saludar a un samaritano. They cannot say hi to a Samaritan. No se podían sentar en la misma mesa con They un could samaritano. not sit at the same table with a Samaritan. Pero nada de eso, nada de esas leyes But none of those laws existe en la Torah. exist in Torah. Existe en la ley judía, It exists in the Jewish religion, in the Jewish law, en el judaísmo, in Judaism, pero no existía en la Torah. but it does not exist in Torah. Aún más, Even more, al contrario, it's the on the contrary, la Torah Torah. anima It encourages que nos sentemos con extranjeros, that we sit with foreigners, que comemos con extranjeros. that we sit and eat with strangers, foreigners.
Vamos a Isaías 56, Isaiah, let's go to Isaiah 56, comenzando en versículo 6. starting in verse 6. Y creo que aquí vamos a parar por el día de hoy. And I believe we're going to stop here for today. Vamos a seguir la semana que viene. We're going to continue next week. Y vamos a terminar la semana que viene. Sí, And we're vamos going to end next week. Amén. Si quieres seguir aprendiendo de esta parábola, So if you want to continue to learn of this parable, conéctase una vez más la semana que viene. once again next week. Amén. Es precioso lo que Cristo está enseñando. This is beautiful what Christ is sharing, or what he's teaching. Isaías 56, versículo 6. Isaiah 56, verse 6. Adonai hablando por medio del profeta. And it's Adonai speaking through the prophet. Y dice así a Israel. And it says to Israel, Y a los hijos de los extranjeros que siguen a Adonai para servirle. also the son of the foreigner who joined themselves to the Lord to serve him, Y que amen el nombre de Adonai para sus siervos. and to love the name of the Lord to be his servants. Y a todos los que guarden el día de reposo. Everyone who keeps from defiling the Sabbath Para no profanar y abrace mi pacto. and holds fast my covenant. Yo los llevaré. Yo los llevaré a mi santo monte. Even them I will bring to my holy mountain. Dios, God, cuando mira una alma when he sees a soul que está dispuesto that is willing de amarlo, to love him, de guardar sus días solemnes, to keep his holy feasts, his holy days, y abrazar el pacto, and grab a hold of the covenant que es la Torah, that is Torah. dice, yo lo llevaré And he says, I will take him, y los recrearé en mi casa de oración. and I will create in them house of prayer, En ellos, and them. sus holocaustos, sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. And their burnt offerings and their sacrifices will be accepted on my Ahora altar. sí está recibiendo. And now he's receiving. Now he's receiving. Porque mi the casa será sacrifice. llamada casa de oración para todos los pueblos. For my house shall be called a house of prayer for all nations. Para todos. For all nations. For everyone. Acuérdase, Remember, la pregunta the es, question is, ¿quién es mi prójimo? who is my neighbor? Y estamos contestando esa pregunta. And we're answering that question. Amén. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Bendiciones. Blessings. Te entrego el lugar I give the place a mi esposa. to my wife.